Ferrari tuvo un fin de semana para el olvido en el Gran Premio de México, acabando la carrera a 1 minuto de diferencia y siendo claramente superado por Mercedes como el más cercano rival de Red Bull y Max Verstappen por la victoria. La diferencia con los coches rojos de Carlos Sainz y Charles Leclerc era tan grande que parecía recordar a esta época hace un año, cuando Ferrari se había establecido por encima de McLaren como el tercer equipo más rápido de la Fórmula 1, pero todavía no tenía el coche para dar lucha a Red Bull y Mercedes. Así que, ¿por qué México fue un retroceso? Ningún coche de la Fórmula 1 tan rápido como el Ferrari podría volverse tan malo de la noche para la mañana en circunstancias normales. Pero como lo explicaremos en este video, Ferrari no estaba funcionando en circunstancias normales en la Ciudad de México. Ferrari estaba tan lejos del ritmo de México que incluso si Mercedes estuviera teniendo uno de sus fines de semana más complicados, probablemente se habría encontrado como el segundo equipo más rápido por defecto. Pero la situación de Ferrari fue ligeramente exagerada porque el problemático Mercedes, al que Lewis Hamilton comparó recientemente con caminar detrás de un caballo y preguntarse cuándo te va a dar una patada, en realidad se lleva bastante bien con la pista de Ciudad de México. Hubo algunas razones para esto. En primer lugar, la menor densidad del aire debido a la gran altitud de la Ciudad de México a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar significa que los equipos pueden correr con los niveles máximos de carga aerodinámica con muy poca penalización por la fricción, porque hay menos aire que entra en contacto con los alerones y las partes del coche que producen carga aerodinámica. Esto fue una buena noticia para Mercedes, ya que su coche es capaz de producir una cantidad decente de carga aerodinámica, pero no es muy eficiente, por lo que normalmente el equipo lucha por la velocidad en recta, ya que su coche genera demasiada fricción. La pista de México también tiene una superficie lisa, que es justo lo que el W13 necesita para no dar patadas en la cara a los pilotos cuando se acercan a él, en términos de la comparación de Lewis Hamilton. Una pista lisa significa que el W13 puede rodar más cerca de su altura óptima sin generar otros problemas, y esto ha permitido mostrar más del verdadero potencial del Mercedes, que también ha rodado bien sobre los bordillos, algo que el Ferrari no hizo durante el fin de semana. El resultado fue que ambos pilotos de Mercedes estuvieron en la lucha por la pole con Red Bull, incluso si no tenían el ritmo en carrera para poner una amenaza real a Max Verstappen. La altitud de la Ciudad de México también jugó un papel importante en la caída de Ferrari el pasado fin de semana, pero no por razones aerodinámicas como acabamos de explicar con los Mercedes. En el caso de Ferrari, la menor densidad del aire jugó en su contra y provocó que tuviera que limitar el rendimiento de su motor. La disposición del turbo de Ferrari en su unidad de potencia es única. Tiene unos conductos de admisión muy largos, un MGU-H con menos revoluciones y un turbo más pequeño, que requiere menos energía eléctrica que los otros motores para girar rápidamente. Esto suele darle una importante ventaja de aceleración a la salida de las curvas, aunque tenga un precio al cortar el impulso eléctrico antes hacia el final de las rectas, que es cuando la batería se queda sin energía para desplegar. Pero con un 25% menos de densidad de aire, la ventaja habitual de Ferrari en este aspecto ha desaparecido. Con menos aire para trabajar, se necesita un turbo más grande para trabajar el aire más fino con más fuerza, para generar más rendimiento. Esto no solo dejó a Ferrari por debajo en rendimiento puro, sino que también hubo un problema de fiabilidad. Incluso a la altitud comparativamente baja del Red Bull Ring a principios de este año, el turbo de Ferrari funcionaba demasiado rápido para compensar la falta de aire que recibía a poco menos de 700 metros sobre el nivel del mar, y eso provocó un fallo catastrófico en el coche de Carlos Sainz. La Ciudad de México está más de 3 veces más alta que Spielberg en Austria, por lo que Ferrari corría un riesgo mucho mayor en esta ocasión. Aparte del mal rendimiento de Ferrari, la otra consecuencia notable de esto para cualquiera que viera la carrera por televisión y escuchara las cámaras a bordo de los Ferrari era cómo sonaba el turbo cada vez que los pilotos dejaban de acelerar. Se podía perdonar que alguien diera un golpe al televisor o que pensara que hubiera un error en la señal de audio de la Fórmula 1, pero no, eso era simplemente lo extraño que sonaba el Ferrari debido a que el rendimiento de su turbo se veía comprometido a gran altura. Pero Ferrari sabía que esto iba a ocurrir. Lo que no esperaba era que su coche se comportara tan mal en México. Parecía que cada vez que la cobertura televisiva cortaba a una toma de un Ferrari en pista, veíamos a cualquiera de los pilotos constantemente peleando con el auto en las heces, normalmente al intentar ir al límite sobre los bordillos. Los pilotos se sorprendieron por ello. Como dijo Sainz, la altitud no debería afectarnos en términos de la velocidad en las curvas.
La teoría de Sainz era que el Ferrari no se llevaba bien con los bordillos y tampoco encontraba el punto dulce con los neumáticos. Por su parte, Leclerc se quejaba tras la clasificación de la mala respuesta del motor en aceleración que también desestabilizaba su coche. Para el jefe del equipo Mattia Binotto, esta fue la parte más preocupante del fin de semana de Ferrari. Binotto dijo después de la carrera que creía que las limitaciones del motor no explicaban la mayor parte del déficit de Ferrari y que el equipo tendría que profundizar en busca de respuestas sobre por qué su chasis funcionó tan mal porque no había una explicación clara. Binotto lo comparó con Spa, donde Ferrari también se encontró desesperadamente fuera de ritmo en comparación con Red Bull. Dado los detalles del problema en México, era bastante fácil que Ferrari se sintiera frustrado, pero optimista de que solo sería algo puntual. Y parafraseando al jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, no es que Ferrari sea de repente medio minuto más lento que Mercedes en una distancia de carrera cuando todo es igual. Wolff dijo que deberíamos evaluar el panorama después del Gran Premio de Brasil para tener una lectura más precisa de quién es el rival más cercano de Red Bull. Pero Sao Paulo se encuentra a una altitud ligeramente superior a la del Red Bull Ring, donde Ferrari tuvo problemas con el turbo anteriormente. Así que quizás es probable que sufran con el turbo también allí, aunque no tanto como en México. Quizás hubo una pista más interesante en la anterior carrera en Estados Unidos. Allí, en Austin, Leclerc y Ferrari fueron elogiados por una sólida recuperación desde una penalización en la parrilla que le hizo salir duodécimo hasta terminar en el podio. Pero ¿enmascaró esa recuperación una comparación preocupante con Mercedes? El último stint de esa carrera será recordado por Max Verstappen cazando a Lewis Hamilton y pasándolo para ganar. Pero lo que es fácil olvidar es que tras el lento pit stop de Verstappen, el Red Bull salió justo detrás del Ferrari de Leclerc, que entró en boxes al mismo tiempo. Esto significa que Leclerc estaba exactamente en la misma situación de neumáticos que Verstappen a 20 vueltas del final, y no solo no pudo seguir el ritmo del Red Bull una vez que lo adelantó por el segundo lugar, sino que ni siquiera pudo presionar al Mercedes de Hamilton antes del final. Durante todo el último stint, la diferencia entre Hamilton y Leclerc rondó los 4 o 5 segundos, y solo cuando Hamilton abandonó la lucha con Verstappen en las últimas vueltas, Leclerc abrió paso para terminar a 2 segundos y medio del Mercedes. Si buscamos una razón detrás de esto, tal vez Leclerc castigó demasiado sus neumáticos al tratar de luchar con Verstappen al principio del stint, y eso lo dejó en desventaja durante el resto de la carrera. Los neumáticos Pirelli de Fórmula 1 siguen siendo increíblemente susceptibles de sufrir una caída de rendimiento si se les presiona demasiado al principio, especialmente en una pista abrasiva como Austin. Y las carreras consecutivas de Estados Unidos y México son solo los últimos ejemplos de que el rendimiento de Ferrari está perdiendo su curso. El equipo no ha ganado desde mediados de julio, y aunque una gran parte de ello se puede atribuir a que el coche de Red Bull ha mejorado en la segunda mitad del año, es preocupante para Ferrari que no haya sido capaz de obtener ganancias similares. Binotto cree que el panorama competitivo ha cambiado porque Ferrari ha dejado de desarrollar su coche de 2022 para centrarse en el próximo año, y destacó que Mercedes ha seguido desarrollando más este año en su intento de volver a ser competitivo. El elefante en la habitación a la hora de evaluar el rendimiento de Ferrari en la segunda mitad del año es el cambio en las reglas de flexibilidad del piso que se hizo durante el verano. No vamos a repasar de nuevo este tema, pero Ferrari niega repetidamente que haya tenido un impacto. En cuanto al aquí y ahora, México fue casi con toda seguridad una aberración para Ferrari, pero más allá de ese caso atípico, los indicios apuntan a que podría acabar relegado a un rol secundario en la parte delantera de la parrilla de la Fórmula 1 si no hace grandes progresos durante el invierno.